pero damos ya la bienvenida y empezamos con ello nuestra sección en verde a Diego Peinazo. Diego, buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Comenzamos hablando de medio ambiente y concretamente hoy dedicamos este espacio, esta intervención tuya, a la contaminación lumínica. La UNESCO ha declarado formalmente que el cielo oscuro es un derecho de las generaciones futuras, Diego, y ya son, bueno, pues muchísimas las campañas que en los últimos años ha ido encabezando o de las que ha participado Ecologistas en Acción, iniciativas como la campaña del cielo oscuro que pone en marcha Astro Cantabria, o ya hace algunos años Ecologistas en Acción, a razón de esa declaración internacional Starlight o su respaldo al proyecto IACO, Investigación y Acción sobre el Cielo Oscuro. O bueno, hablamos también de cómo participantes en el Globe at Night propuesto por la NASA, diferentes iniciativas que siguen persiguiendo un mismo objetivo. No sé si podemos hacer un balance positivo o un poquito más pesimista acerca de ese progresivo compromiso por parte de las administraciones. Bueno, es que es un tema que, siendo fácil la solución, sin embargo, al no haber una sensibilidad fuerte, pues los pasos que se están dando son todavía muy lentos. Y en algunos casos, pues lo que es la contaminación lumínica, lejos de irse reduciendo, pues cada vez, como va la contaminación lumínica, va parejo con el crecimiento urbano, pues como las ciudades cada día son más grandes, pues cada vez pues existen menos cielos que estén libres de contaminación. Cierto, bueno, como decimos, las administraciones han de implicarse en este camino, también la ciudadanía, pero si hablamos de lo primero, tenemos que decir que ya se ha ejecutado el 30% del trabajo perteneciente al proyecto Córdoba Luce para la eficiencia energética en el marco del programa Córdoba Habitable. En ese Córdoba Luce, o Coluce, como también se le denomina, se incluye, Diego, una auditoría energética a partir de la cual y del trabajo de campo se va a redactar un plan director de eficiencia energética. No sé qué valoración general haces, si te parece suficiente, si al menos podemos decir que se está redirigiendo los pasos en la dirección adecuada. El tema de la contaminación lumínica tiene dos aspectos. Por un lado, un tema que está relacionado con el tema de la eficiencia energética, es decir, cuando tú pones un tipo de lámpara que en vez de iluminar al suelo, que es donde tiene que iluminar, ilumina el cielo, pues entonces se produce una pérdida de lo que es la visión del cielo nocturno. Y por otro lado, un componente de eficiencia energética en el sentido de que esa luz que no ilumina al suelo pues se pierde. Entonces, pero no siempre hay una relación directa entre eficiencia energética y contaminación lumínica. Hay de un tipo de lámparas, como son las lámparas de mercurio, donde pues producen contaminación lumínica y sin embargo pues tiene una alta eficiencia energética. Entonces, en principio, ese paso es importante, pero hay que mirar también hacia, en este caso, hacia dónde alumbran esas lámparas. Y es que nos encontramos ejemplos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad?, de este flujo luminoso excesivo. Nos estaremos acordando mucho seguramente de las luminarias mal diseñadas, por ejemplo esas farolas tipo globo, la potencia excesiva, la iluminación ornamental en horario inadecuado, pues ese mal apantallamiento y la iluminación de exteriores. Incluso podemos encontrarnos con nuestro día a día en el interior de nuestros hogares haciendo un mal uso de la luz artificial, lo cual también tiene unas consecuencias muy negativas para nuestra salud. Sí, empezando por ejemplo lo que tú comentabas, todavía en Córdoba hay muchos sitios donde están las luces de globo, todavía no se han sustituido. En la plaza del Olivo, allí cerca de lo que le llaman el chimeneo, pues básicamente son las luces que lejos de iluminar el suelo, iluminan el cielo y pierde una gran visión. El otro día dando un paseo por la ribera, digo, bueno, voy a ver cuántas estrellas se ven y me di cuenta que no se veía ninguna, se veía un poquito Venus, un planeta, pero el resto del cielo estaba totalmente ausente. Ya es una pena porque a los niños se les enseña lo que es la Vía Láctea en el colegio y sin embargo muy poquitos niños tienen la oportunidad de saber lo que es la Vía Láctea. Ves que la mezquita está iluminada y eso permite pues que contemplemos de noche ese monumento, pero sin embargo otro monumento como el cielo pues es totalmente invisible para una parte importante de los que vivimos en esta ciudad.
Y si nos centramos, Diego, en esas consecuencias, en ese impacto negativo de manera directa o indirecta, más a corto plazo, más al medio, al largo, pues bueno, la salud de las personas podemos hacer alusión a la alteración de los ciclos circadianos, alteración del sueño, pero también podemos llegar con la exposición prolongada a niveles bajos de radiación ultravioleta a estar contribuyendo al desarrollo pues, de carcinoma de células escamosas. Cierto es que quizá hablemos de un pequeño riesgo, pero no deja de ser significativo, ¿no? Lo fácil que sería evitarnos ese peligro, ¿no? Sí, el peligro que yo veo más evidente y más fácil también de evitar es que mucha gente pues tenemos la manía de antes de dormirnos pues consultar la tabla, consultar el móvil, y entonces eso nos está alterando el sueño. ¿Por qué? Porque nos está emitiendo una luz blanca que nuestro cuerpo, nuestro ojo interpreta que es de día, entonces pues no segrega una hormona que hace que nos diga que es de noche y nos provoque sueño. Entonces se están produciendo temas de insomnio, alteración del sueño, y eso tiene una alteración también en lo que es nuestra salud. Y eso es evitable, es cortar el uso de luz blanca, por un lado es evitar la luz blanca, que nuestras casas no se ilumine con la luz blanca, sino con la luz amarilla. A la hora de elegir bombillas, elegiremos esa, y en vez de utilizar el móvil o la tablet, pues utilizar un libro que nos va a permitir que cerremos los ojos antes y descansemos por lo tanto más, y al mismo tiempo nos va a evitar enfermedades. Y en eso tenemos que, los que tenemos nenes o nenas, tenemos que dar ejemplo, entonces, pues porque ellos son mucho más sensibles a este tipo de cuestiones, es decir, evitar que ellos no utilicen estos dispositivos a la hora de dormir, pero daríamos también ejemplo nosotros si no lo utilizamos. En el proyecto Ecolight, el paso más importante fue incorporar a la gestión del alumbrado exterior esa variable de la biodiversidad. En ese estudio se nos habla precisamente también de cómo afecta el exceso de luz artificial a nuestro entorno, y bueno, ello incluye evidentemente diferentes grupos zoológicos que lo sufren, como los insectos nocturnos o bueno, las propias aves, ¿no?, en sus diferentes ciclos, ¿no? Claro, el tema de la luz, hay una parte que hemos dicho que tiene el tema de la contaminación lumínica, hay una parte cultural que nos impide ver pues, ese cielo estrellado, y hay una parte también que tiene unas consecuencias de tipo biológico, ambiental, y entre ellas pues muchos insectos, eso lo hemos visto todo el mundo, se sienten atraídos a la luz. Este verano hemos visto alrededor del río, conocemos muchas veces, hay un bicho que es una efémera que sale por la noche y puede ser la base de alimentación de muchos animales, que se ve atraída por la luz y donde se concentran miles de esos insectos que deberían caer al agua o reproducirse en el agua, la luz lo atrae fuera del agua y de alguna manera esa materia viva se pierde para el ecosistema. En algunos casos puede darse problemas de extinción de determinadas especies, es decir, aquellas especies escasas en determinados ambientes pues un poco más en medios naturales, pues puede producir la extinción de especies a nivel local, y además muchos insectos polinizan determinadas especies de plantas. Entonces el efecto multiplicador de la extinción de una determinada especie de insecto puede ser mucho mayor. El problema es que además es una cuestión que tenemos muy poco estudiada. Sabemos que está ocurriendo, pero no somos capaces de medir el impacto que tiene la contaminación lumínica sobre lo que es los ecosistemas que nos rodean. El estudio al que hemos hecho referencia se preocupaba de la protección del Parque Natural de la Albufera de Valencia, pero si nos vamos al ámbito más inmediato, son muchos los espacios y parques naturales de Córdoba, capital y provincia. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué valoración podemos hacer, Diego, del estado de salud en este sentido, de cómo se están resintiendo por esa contaminación lumínica? Es una cuestión que no se está teniendo cuidado, es decir, que cuando uno ve la urbanización de los encinares de Arcolía, donde se mete pues directamente en lo que es la sierra, cuando se habla de que las zonas que son rurales o periurbanas debía tener una contaminación, una luminosidad menor, pues uno ve que no se está cumpliendo esa normativa ni se está teniendo esa protección por lo que son el medio natural. Afortunadamente es verdad que Sierra Morena, por ejemplo, es uno de los sitios de la península ibérica donde podamos disfrutar de un cielo más limpio, determinadas zonas de Sierra Morena, pero que hay una cuestión que creo que todavía no hay ni la suficiente conciencia ni tampoco un compromiso fuerte por parte de las administraciones en poner freno a esta cuestión. Gases, aerosoles, partículas en suspensión en nuestra atmósfera.
En fin, son esos aspectos, hemos hablado aquí, Diego, en otras ocasiones, de esa incidencia negativa de la que quizá ni siquiera nos percatamos. Tú también nos hablas de esas consecuencias indirectas, de eso que está sucediendo, que es menos evidente, que no vemos, que no podemos palpar, pero que sin embargo ocurre, ¿no? Claro, la consecuencia indirecta de la contaminación lumínica es que en la medida que nosotros iluminamos lo que no tenemos que iluminar, estamos tirando el dinero. Es decir, cuando una calle tenemos una sobreiluminación, es verdad que una calle tiene que estar iluminada para que nos sintamos seguros, veamos dónde andamos, pero cuando hay un exceso de luz estamos tirando dinero y estamos tirando al mismo tiempo dióxido de carbono a la atmósfera y estamos gastando por recursos energéticos que nos van a servir en un futuro. No digamos más cuando no solo ya no iluminamos lo que tenemos que iluminar, sino que tiramos la luz al aire. Es como estamos tirando los recursos y estamos contaminando mucho más. Efectivamente, porque además mantenemos una serie de conceptos, de nociones que quizá nos lleven a error. Por ejemplo, pues pensar que a más luz, mayor visibilidad y por tanto más seguridad, cuando incluso hay ciudades en las que sucede todo lo contrario. Algunos vehículos se sienten deslumbrados, ¿no?, por este exceso de iluminación en la noche. Eso lo notamos todo el mundo cuando conducimos pasar de una luz oscura donde nuestra pupila pues está dilatada, claro. De pronto entramos a una zona donde hay mucha más luz, nuestra pupila se contrae fuertemente y algunas veces pues tenemos una pérdida fuerte de lo que es visión, al contrario. Entonces esa forma de iluminar pues también provoca un peligro a la hora sobre todo de conducir, donde la velocidad hace que la reacción pues a los cambios de luz pues, tiene que ser más rápida, y no siempre ocurre así por esas diferencias de luz que existen. Y bueno, en ese camino hacia la adecuación de los niveles de iluminación a las recomendaciones internacionales actuales, ¿qué medidas se pueden tomar? Además de la apuesta por los TICs, como decíamos también, además de las TIC, bueno, pues pequeños gestos cotidianos. ¿Cuáles son los primeros pasitos que deberíamos dar para evitar esa contaminación lumínica en nuestra ciudad? Hay unos pasos ya políticos, digamos, de que se refiere a leyes. Hay una ley andaluza que habla sobre el tema, más que una ley, un decreto ley, un decreto donde regula pues una ley, donde se habla de los niveles de contaminación lumínica, donde se tiene que iluminar, cómo iluminar. En Córdoba fuimos pioneros también porque tenemos una ordenanza municipal sobre el tema de contaminación lumínica. Me parece a mí que esa ordenanza está olvidada y los poderes públicos no la tienen en cuenta. Y luego en lo cotidiano, pues en lo cotidiano luego habría que pensar, por un lado, dentro de nuestras casas, que sería evitar lo que sería aquellas luces que son luces blancas, optar por luces amarillas, evitar la que utilizan el mercurio, utilizar más lámparas de sodio frente a las de mercurio, y luego evitar también en lo que son nuestras viviendas aquella luz que tenemos fuera de nuestra casa, que emite, que rodea al medio ambiente, que de alguna forma es inútil, y de alguna forma estamos haciendo un impacto en nuestro alrededor nuestra, en lo que es el ecosistema que nos rodea, y por tanto también, y bueno, y por otra parte también no evita pues ver ese cielo nocturno que hemos hablado anteriormente. Efectivamente, para que podamos observar y deleitarnos con las estrellas, encender inteligentemente las luces, como decíamos, de arriba abajo, hacerlo en un horario adecuado, y esto, bueno, afecta tanto a, como decíamos, las viviendas interiores como a las fachadas, los complejos monumentales. Bueno, Diego, pues te agradecemos mucho que nos hayas visitado una semana más, y antes de marcharnos y cambiando diametralmente de asunto, queremos plantearte aquí una pregunta, una cuestión que te ha llegado, ¿no?, por parte de muchas voces. Han sido muchas las personas que se preguntan en estos días por qué hay tantas gaviotas en nuestro río, al menos en nuestro tramo de río. Claro, no se trata de ninguna plaga, sino que tenemos el centro de residuos que está en la carretera Granada, donde las gaviotas pues van a alimentarse de lo que nosotros tiramos a la basura, y en su camino hacia los embalses donde duermen, pues muchas veces puede hacer una parada en el río. Algunas veces esa parada la hace fuera de la ciudad, pero este año, como hay algunos islotes de piedras que a ellas les gusta mucho para bañarse, pues la gaviota se para. Entonces, pues es un fenómeno normal, y yo lo que invito a la gente que como somos de tierra, pues muchas veces creemos que no hay gaviotas por aquí, y algunas muy bonitas volando. Entonces, pues disfrutar de ese paisaje también
del río en estos días que nos visitan de un tramo a otro. Pues entonces invitamos, como siempre, a nuestros espectadores a que pues disfruten de ese paisaje, de ese espectáculo que es nuestro río Guadalquivir. Diego, gracias de nuevo, te esperamos en breve para seguir hablando de este y de otros temas. Gracias a ti. Gracias.